Cuando pensamos en por qué es necesario pensar en la mejoría del gasto público. En primer lugar, porque la continuidad del modelo actual de existencia del propio Estado es un modelo que no tiene solución de continuidad. ¿Por qué? Porque el Estado viene engordando, el Estado no crece. Cuando nosotros tenemos más tareas para hacer, o sea, tenemos más pacientes en el área de salud para atender, más alumnos, lo que hacemos es continuar contratando gente en la misma estructura que el Estado tenía 20, 30, 40 años atrás. Esta forma un poco, por ejemplo, veía ahora, ¿no?, la huelga de la prefectura, esta idea, por ejemplo, de tener un grupo de seguridad para los ríos y otro grupo de seguridad para los mares, probablemente hoy, con la situación tecnológica que tenemos, podríamos repensar los modelos y concentrar lo que sería la gestión de estas personas y pensar en que la tarea en sí, por ejemplo, es seguridad de todo lo que tiene que ver con el medio, digamos, líquido. Entonces, ese sentido, digamos, del Estado permanecer y continuar contratando gente en una misma estructura de que 50 años atrás, realmente no parece tener mucho sentido lógico. Por otro lado, el Estado es básicamente un prestador de servicios y todo prestador de servicios tiene mano de obra intensiva para funcionar. Continuar creciendo de esta manera hace que sea totalmente inviable económicamente sostener al Estado. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más gente en las áreas de salud, educación, seguridad pública, en las áreas fin. Siempre el Estado tendrá que contratar más médicos, más maestros, se puede sustituir en parte por tecnología, puede haber educación a distancia, pero esto nunca va a sustituir la necesidad de la presencia física del prestador de servicios. Justamente por eso, todas las actividades medio del Estado son las que tenemos que repensar fuertemente y conseguir ejecutarlas con más tecnología y menos personas. Entonces, por ejemplo, pagar sueldos no es una función fin del Estado, la función fin es tener maestros. Entonces, esta acción que hoy con la edad tecnológica que existe se puede concentrar y hacerlo con muchas menos personas, es un poco el camino de lo que estamos llamando la estructura de que es un proceso de mejoría del gasto. Expandir y tener cada vez más inversión y más gente para lo que realmente el Estado existe, ¿no? El camino que sería seguir sosteniendo un Estado que se amplíe en todas sus dimensiones sería o aumentar impuestos o endeudarse más externa o internamente. Y justamente como la demanda es por más y mejores servicios, hay que repensar este modelo en sí. Por otro lado, un poco, y es lo que yo voy a mostrarles, este ejercicio de retirar gastos innecesarios, por ejemplo, en lo que gastamos de energía eléctrica, repensar cómo iluminamos, cómo usamos el aire acondicionado, retirar gastos desnecesarios, ¿para qué? Para poder transformarlos en inversiones, que eso es lo que realmente tenemos que continuar haciendo. O sea, estamos hablando de un estado máximo, no de un estado mínimo, pero ese estado máximo tiene que tener la inteligencia suficiente para mantener las funciones realmente centrales y expandirlas y reducir las otras. Aquí tengo que apuntar. Y ahí yo dividiría en dos grandes grupos de cosas en las cuales se asienta una política de mejoría del gasto público. Una es obtener más valor por cada peso recaudado, ¿no? En inglés el more value for money. Y en principio es esta la lógica, lo que supone repensar varias de las funciones que el Estado tiene hoy. Entonces, por ejemplo, cuando el Estado compra, el Estado ve el precio que paga por un kilo de fideos, pero no ve el costo total. El costo total quiere decir cuánto me costó el proceso licitatorio, cuánto me cuesta estocarlo, cuánto me cuesta distribuirlo, la logística que hay por detrás de esto. Entonces, por ejemplo, lo que pasa muy frecuentemente en una misma ciudad, tengo un hospital, escuelas y prisiones. ¿Quién entrega lechuga o tomate? Probablemente son tres cosas diferentes. O sea, no hay una inteligencia única para entregar, por ejemplo, perecibles. Y con esto, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros identificamos desperdicios de por lo menos 30%. En lo que serían alimentos perecibles es uno de los temas más críticos. Ese 30% lo estoy tirando a la basura. Entonces, a esto nos referimos con mejorar la calidad del gasto. O sea, dejo de gastar en esto que va a la basura y gasto en cosas
mejoro la alimentación como un todo, por ejemplo, con ese 30% que estoy agarrando. Ese es un poco el ejercicio que les estoy proponiendo empezar a pensar juntos. Esto es un tema que está muy consolidado en Brasil hace ya 15, 20 años que hay programas de gobierno sobre mejoría de la calidad del gasto y que vienen funcionando de una manera muy, muy eficiente y con muchos resultados. También este tema de ver lo que es el mejor precio que compro y no el menor precio. En general, los procesos licitatorios nos obligan en muchos casos a comprar el menor precio. El menor precio muchas veces provoca desperdicio. Comprar lámparas que sean más baratas pero que duran un mes, efectivamente es gastar más, no gastar menos, ¿no? Entonces, este concepto de cambiar la visión de lo que es el precio, la composición de precio de lo que compro. Y dentro de esto lo que sería ampliar las opciones para los diferentes momentos tecnológicos, estadios tecnológicos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, no sé exactamente cómo es en Argentina, todo órgano, todo ministerio, toda secretaría tiene que tener un plan director de tecnología e información para hacer cualquier compra. Este plan director es para 5 años. Esto tendría sentido 20 años atrás. Hoy, pensar en 5 años para tecnología es ya estar repensando, o sea, lo que terminé de ejecutar en 5 años ya no sirve para nada más. Entonces, un poco este concepto de adaptarse, esto ha cambiado. Y sabemos que el marco regulatorio del gobierno es algo que sigue una inercia y justamente por eso es muy difícil adaptarse. Por eso tenemos que pensar en crear mecanismos que nos den agilidad a la forma de contratar. Hay algo muy importante en esto. El objetivo de hacer compras públicas no es licitar, el objetivo es realizar políticas públicas. No consigo realizar ninguna política pública, no consigo hacer educación, salud, si no compro. Entonces, las compras, y por eso insisto un poco en este tema, porque las compras son la condición indispensable para hacer gobierno. Si no compro, no hago nada. Si no contrato, no consigo ejecutar absolutamente nada. Y justamente las compras son los que cortan la mayor parte horizontalmente al gobierno. Entonces, justamente con un choque de eficiencia en lo que es este proceso, consigo tener resultados en todas las dimensiones de formulación de políticas públicas y de ejecución. Una cosa también muy interesante que aparece como un gran problema, digamos, en este tema de la calidad del gasto, es que el Estado está acostumbrado a recibir pedidos. Las escuelas, la directora de escuela me dice, necesito 5.000 libros, necesito 2.000 sillas, recibo pedidos. ¿Cómo es que el gobierno sabe si esta demanda es adecuada o va a generar sobrestock o substock? No sabemos. Esto es una cosa muy común. Es muy complicado porque tenemos un criterio de abastecer, pero sin entender cuál es el desvío padrón, estándar. Por ejemplo, en los hospitales, es muy común que los hospitales que estén más lejos generen sobrestock. Tienen miedo de quedarse sin medicamentos, sin insumos. Entonces, esto genera realmente tener que quemar, digamos, medicamentos, perder entonces, ¿qué es lo que se hace? Hoy conseguimos tener stock virtual, como tiene cualquier, es muy simple de hacerlo. Yo consigo visualizar en cualquier sistema a dónde tengo ácido acetilsalicílico que me está faltando acá y lo puedo tener en otro lugar. Entonces, repensar la manera de cómo organizo el stock y la logística para abastecer al Estado. Este es un camino que también nos permite dejar de incinerar remedios y con esto comprar más y mejores. Este tema que insisto una vez más, porque cuando uno ve los procesos de modernización de compras, la gente insiste mucho, bueno, hago tantas licitaciones, realicé tantos procesos. El objetivo es abastecer al Estado. Si para esto tengo caminos más creativos, como alianzas público-privadas, como acuerdos de cooperación, hay una serie de mecanismos que son totalmente válidos y que me permiten abastecer al Estado con formas más creativas y más baratas y más rápidas, ¿no? Y una cosa también importante es pensar algo que nos es muy difícil hacerlo, las externalidades positivas o negativas que creo con cada decisión que tomo. Entonces, por ejemplo, si voy a trabajar con eficiencia energética en un edificio, además de tener la caída del precio y de lo que pago por energía eléctrica, voy a tener una serie de consecuencias para el medio ambiente. Lo mismo me pasa si adopto políticas de datos abiertos. Esto reduce el costo estructural del Estado, porque los datos abiertos suman a la comunidad a pensar la forma de hacer gestión del Estado. Entonces, con el desarrollo de aplicativos, con consigo reducir muchísimo el propio esfuerzo del gobierno en tener soluciones más creativas de mejorar la forma de gobernar.
Y la segunda dimensión sería generar más ciudadanía en cada servicio prestado. Más ciudadanía en el sentido de más condición de ciudadanía. Me parece que es la segunda y tan importante, digamos, objetivo de lo que sería mejorar la calidad del gasto. Generar el mayor impacto social posible con cada acto, con cada política pública y con cada compra. Cuando el Estado toma una decisión, un ejemplo que, bueno, va a aparecer después, pero el Estado, por ejemplo, en el caso del Estado de San Pablo, entre el Estado y el municipio de San Pablo se compra 16% de la leche producida en el Estado. Alguien que tiene una capacidad, un volumen de compra, un poder de compra como este, cambia un mercado. Si yo decido comprar leche orgánica, claro, en condiciones que no oneren o leche de cabra, la decisión que tome cambia un mercado. El Estado en cualquier lugar es el mayor comprador de combustible, de energía eléctrica, de comida, de seguridad, de todo, absolutamente todo. Por lo tanto, este uso de este poder de compra para construir mercados que me interesan es muy importante. Lo mismo me va a pasar con todo lo que son tecnologías verdes, digamos. O sea, la decisión de un Estado en decir no voy a adoptar más aire acondicionados que polúan, etcétera, y voy a cambiar. Viabilizo y le doy escala a quien produce lo que realmente me interesa porque va a generar externalidades positivas, además de la mejoría en sí del proceso. Usar este poder de compra para cambiar el entorno tiene que ver mucho, digamos, con usar este poder también mirando a las pequeñas y medianas empresas, justamente porque son las que son generadas de empleo. Y miren las externalidades que esto me crea. En lugar de hacer repases simplemente de recursos, genero las bases de que estas empresas tengan un flujo de caja adecuado y que puedan contratar gente de una manera sostenida. ¿Esto qué es lo que hace? Reduciendo el desempleo, reduzco todos los índices de deterioro social. Criminalidad, alcoholismo, etcétera. O sea, sabemos que el empleo, la variable empleo, genera una serie de externalidades positivas en cualquier comunidad. Y esto, claro, con políticas determinadas, y no interesa que el Estado compre cualquier cosa. Claro, tiene que haber reglas claras. Pero bueno, acciones de este tipo realmente tienen un impacto increíblemente gigante, ¿no? Yo creo que este tema también de crear mercados, cuando nosotros pensamos, digamos, todo lo que es, por ejemplo, papel reciclado, es un tema de que es más caro hoy el papel reciclado que el alcalino. Bueno, justamente porque no tiene poder de escala, ¿tá? ¿Y qué es lo que pasa si un Estado toma la decisión de migrar esto? Da la escala necesaria, ¿tá? Por ejemplo, y con esto ayuda a consolidar un nuevo mercado. Y lo mismo con los otros temas, no solo con los temas ambientales, también con los temas de apropiación social del gano de eficiencia del Estado. Entonces, cuando creo una política de datos abiertos, que se está empezando a discutir, ¿no? Aquí en Brasil, hace ya algunos años que toda esta línea de transparencia del gasto público es algo que está bastante consolidado. Todos los estados y los municipios y la federación tienen la obligación de publicar sus datos, todo lo que compran, a quién compran, por qué valor, a qué empresa se lo adjudicaron, cuál es el socio de esa empresa, cuál es el patrimonio. Entonces, esto de acá es hace muchos años que ya existen estos portales de transparencia, digamos. Es una exigencia que se fue construyendo también socialmente.